Sabes quién es Peter Pan, ¿verdad? El niño que nunca crece, el líder de los niños perdidos, el héroe de Nunca Jamás. Pero, ¿y si te dijera que la historia original es mucho más oscura y trágica de lo que Disney nos ha contado? Hoy vamos a desvelar los secretos que se esconden detrás de la sonrisa del eterno niño. La historia de Peter Pan nace de una tragedia personal. Su creador, J. M. Barrie, tenía un hermano mayor que falleció a los 13 años en un accidente. Para su madre, él se convirtió en el niño que nunca crecería, una idea que marcó a Barrie para siempre y que sembró la semilla de nuestro protagonista. En el relato original, Peter no es un simple niño aventurero. Es un bebé de apenas 7 días que, aterrado ante la idea de convertirse en adulto, se escapa de su cuna y vuela hasta los jardines de Kensington, en Londres. Allí vive entre las hadas, atrapado en una infancia perpetua. Pasan los años, y una noche, atraído por los cuentos que la señora Darling les cuenta a sus hijos, Peter se cuela en su casa. Pero en su huida pierde algo muy valioso: su propia sombra. Es al intentar recuperarla cuando conoce a Wendy. Por cierto, ¿sabías que el nombre Wendy apenas se usaba antes de esta obra? Barrie lo popularizó por completo. Peter, con su encanto infantil, convence a Wendy y a sus hermanos, John y Michael, de que lo acompañen. Con un poco de polvo de hadas y pensamientos felices, los 4 vuelan hacia la segunda estrella a la derecha y todo recto hasta el amanecer, rumbo a un lugar mágico, la isla de Nunca Jamás. Una vez en Nunca Jamás, la aventura parece no tener fin. Es un paraíso salvaje lleno de sirenas de dudosa moral, hadas celosas como Campanilla, y por supuesto, los famosos niños perdidos. Son 6 en total: Tootles, Nips, Slightly, Curly y los gemelos. Ellos cayeron de sus cochecitos cuando sus niñeras no miraban, y al no ser reclamados en 7 días, fueron llevados por Peter a la isla. Juntos, forman una extraña familia disfuncional, con Peter como su capitán, y Wendy como su figura materna. Pero Nunca Jamás no es solo diversión. La isla es el escenario de una guerra constante contra el icónico villano, el Capitán Garfio y su tripulación de piratas. Pero aquí viene una revelación sorprendente. En los primeros borradores de Barrie, Peter Pan era el villano de la historia. El personaje de Garfio ni siquiera existía. Fue creado más tarde para darle a la obra un antagonista claro, pero la oscuridad original de Peter nunca desapareció del todo. El libro insinúa que Peter es caprichoso, olvidadizo y extremadamente peligroso si se le lleva la contraria. Las batallas contra los piratas no son un juego de niños. Son luchas a vida o muerte, y Peter a menudo adelgaza las filas de los niños perdidos cuando considera que hay demasiados. Con el tiempo, la fantasía empieza a desvanecerse para Wendy. Ella echa de menos a sus padres y decide que es hora de volver a casa, de volver al mundo real y crecer. Para sorpresa de Peter, los niños perdidos, que anhelan el calor de una verdadera familia, deciden irse con ella. Es en este momento cuando la fachada de héroe de Peter se desmorona para mostrar su lado más egoísta y tiránico. Se niega rotundamente a crecer y se queda atrás, solo. El libro revela un detalle aterrador. Peter se deshace de los niños perdidos cuando estos empiezan a mostrar signos de madurez. Si se hacen demasiado grandes, él simplemente los elimina. Crecer en Nunca Jamás es una ofensa capital. El final es profundamente agridulce. Peter cumple su promesa de volver a por Wendy para la limpieza de primavera, pero el tiempo en el mundo real no se detiene. Cuando regresa, se encuentra con una Wendy adulta, casada y con una hija propia. Peter, incapaz de comprender el paso del tiempo, rompe a llorar desconsolado. Ha perdido a su mejor amiga para siempre. Wendy le permite llevarse a su hija Jane a Nunca Jamás y más tarde a la hija de Jane, Margaret. Y así el ciclo se repite. Peter Pan, el niño que no quería crecer, está condenado a una soledad eterna, viendo cómo todos sus amigos lo abandonan, generación tras generación, arrastrados por la inevitable corriente de la vida. Su mayor deseo se convierte en su peor castigo. Una infancia infinita, pero completamente solo.
A pesar de la oscuridad de la historia, su legado es increíblemente luminoso. Horace M. Barry cedió en vida todos los derechos de autor de Peter Pan al Great Ormond Street Hospital, un hospital infantil en Londres. Esto significa que cada vez que ves una película, una obra de teatro o compras un libro de Peter Pan, estás ayudando a financiar el cuidado de niños enfermos. Un gesto de generosidad que convierte al trágico niño eterno en un verdadero símbolo de esperanza. Gracias por acompañarme en este viaje al lado oscuro de Nunca Jamás. Si te ha gustado, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte más historias como esta. Nos vemos en el próximo video. Su nombre era Peter Pan y su hogar, el mágico país de Nunca Jamás, era un reino de aventuras sin fin y eterna juventud. Pero la soledad a veces pesaba, y en una de sus escapadas nocturnas, el viento lo llevó hasta una ventana en Londres, la ventana de los Darling. Allí conoció a Wendy, una niña con el corazón lleno de historias, y a sus dos hermanos pequeños, John y Michael. Con un poco de polvo de hadas y pensamientos felices, Peter les enseñó a volar, prometiéndoles un mundo donde nunca tendrían que preocuparse por las responsabilidades de los adultos. Juntos surcaron el cielo estrellado, dejando atrás el Big Ben y dirigiéndose a la segunda estrella a la derecha, y todo recto hasta el amanecer. ¡Nunca! Jamás los recibió con los brazos abiertos. Era un paraíso salvaje y vibrante, lleno de maravillas que superaban cualquier sueño. Conocieron a las coquetas y a veces peligrosas sirenas de la Laguna Azul, se maravillaron con el tintineo de Campanilla y las demás hadas del bosque. Y lo más importante, se unieron a los niños perdidos, el leal grupo de Peter. Los días eran una sucesión de juegos, exploraciones y emocionantes descubrimientos. Pero no todo era idílico. En las sombras de la isla acechaba una amenaza constante: el infame Capitán Garfio. Obsesionado con vengarse de Peter por haberle cortado la mano y dársela a un cocodrilo, el capitán pirata no descansaría hasta capturarlo. Los enfrentamientos entre su tripulación y los niños perdidos eran épicos. El choque de espadas y los gritos de guerra resonaban por toda la isla, en una batalla constante entre la anarquía de la piratería y la desenfrenada libertad de la infancia. Para los niños Darling, cada día era una nueva página en el libro de aventuras más emocionante jamás escrito. Sin embargo, incluso en un lugar sin tiempo, el corazón anhela lo familiar. Wendy, ejerciendo su rol de hermana mayor, empezó a sentir nostalgia de su hogar, de sus padres, de la idea de una vida normal. Comprendió que, aunque la aventura era maravillosa, no podía huir para siempre de la realidad. Tenía que crecer. Con tristeza, anunció su decisión de volver a Londres. Los niños perdidos, conmovidos por sus historias sobre el amor de una madre, decidieron acompañarla, soñando con ser adoptados y tener una familia de verdad. Pero Peter se negó en rotundo. La idea de crecer, de convertirse en un hombre con corbata y preocupaciones, le aterraba. Eligió quedarse, renunciando a sus amigos para no renunciar a su eterna niñez. En ese momento, en la soledad de su decisión, la figura alegre de Peter Pan empezó a mostrar una faceta mucho más sombría y compleja. La partida de Wendy y los demás dejó a Peter solo, no como un héroe trágico, sino como un rey en un reino vacío. Y es aquí donde la historia revela su verdadera oscuridad. La eterna juventud de Peter no era un regalo inocente, sino una tiranía. Su negativa a crecer se extendía a quienes lo rodeaban. Se dice que cuando los niños perdidos mostraban el más mínimo signo de madurez, cuando se hacían demasiado grandes para sus juegos, Peter se deshacía de ellos. Los expulsaba. O algo peor. El cuento nunca lo aclara, pero deja una sombra inquietante sobre el líder carismático. Su nunca. Jamás no era un refugio, sino una jaula dorada donde la infancia era obligatoria, y el castigo por crecer era el exilio o el olvido. Peter no era solo el niño que no quería crecer, era el niño que no permitía que nadie más lo hiciera a su lado, atrapándolos en su ciclo egoísta de aventura y olvido. El tiempo, implacable, siguió su curso en el mundo real.
Pasaron los años, y una noche, Peter Pan regresó a la ventana de los Darling, esperando encontrar a Wendy lista para una nueva aventura. Pero la niña que encontró no era la misma. Era una mujer adulta, con una hija propia durmiendo en la vieja habitación. Wendy había crecido, como era natural. Para Peter, fue un shock devastador. Se dio cuenta de la terrible verdad de su elección. Aunque él nunca envejecería, estaba condenado a ver cómo todos sus amigos lo abandonaban, arrastrados por la corriente imparable del tiempo. Su eterna juventud era, en realidad, una eterna soledad. Estaba atrapado para siempre, un niño solitario en una isla mágica, visitando generaciones de niños que inevitablemente lo dejarían atrás. Un eco perpetuo de una risa infantil en un cuarto vacío. Gracias por acompañarnos en este viaje al lado más oscuro de Nunca Jamás. Si te gustan estas exploraciones profundas de historias que creías conocer, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos vídeos. ¡Hasta la próxima!